Amantes de la cocina, ha llegado el momento de probar nuestras carnes mechadas a petición de Castillo de Paula, que fue la ganadora del concurso. Así que esto tiene dos partes. Una es la video receta chiquitita, rápida, que es la tradicional. Y ahora lo que vamos a hacer es probar la diferencia entre una carne mechada hecha en olla a presión y la otra en sous vide. ¿Ya? Así que para los que estuvieron atentos deben saber más o menos lo que estuvimos haciendo y ahora llegó el momento de hacer el unboxing de estas carnes. Esta olla a presión la dejamos enfriar, estuvo cocinándose más o menos durante una hora o una hora y media. Una hora me parece. Y luego de esa hora dejamos que se enfriara. ¿Por qué? Porque estaba demasiado blanda y si nosotros tratamos de cortar la carne tan blanda, se nos desarma. Entonces ahora que está fría la vamos a cortar y después la regeneramos, la calentamos un poquito para ver cómo quedó. ¿Ya? Vamos a ver primero el volumen de la carne. Vamos a ver aquí cómo quedó ese choclillo. Ahí está. Fíjense todo lo que redujo. Esto era de este porte más o menos. Y ahora vamos a buscar la otra carne. Acá tenemos la olla donde se cocinó el sous vide. La otra carne. Vamos a eliminar el líquido. Porque vamos a agregar la carne y la vamos a poner ahí mismo. Y aquí se ve cómo quedó en la bolsa. Vamos a ponerlo acá para que se vea mejor. Acá está. Entonces ahora vamos a ver la diferencia de volumen entre las dos carnes. Vamos a abrir aquí. Esta carne yo la cociné a 70 grados por 20 horas. Y vamos a ver la diferencia del tamaño. Esta originalmente era más grande y esta era un poquito más pequeña. Pero fíjense cómo tenemos una diferencia mayor en tamaño. Esta se achicó y se contrajo mucho más que la en sous vide. Pero por otro lado, la que se cocinó en olla a presión quedó totalmente negra, totalmente oscura, con ese color de vino tinto, mientras que la otra quedó un poquito más clara. Entonces ahora vamos a cortarlas para ver cómo se comportaron después de la cocción. Recuerden que la carne mechada no quiere decir que la carne se desmeche o se deshilache. Mechar es introducir, ¿cierto? Con ajo o con tocino o introducirle zanahorias. Ese es el término de mechar. Y ahora vamos a cortar esta carne y vamos a ver cómo quedó. Se siente muy blandita. Vamos a cortar como una especie de medallones. Y miren lo que es esto. Ahí se ve perfecto. Está incluso con un color ahora que reposó un poquito rosado. Ahí se ve de cerca. Muy bonito. Y está súper blanda. Esto que está fría. Ahí está. De hecho todavía se deshilacha. Fíjense cómo salen unos trocitos. El sabor a vino intenso. Se mueren. Esto está demasiado bueno. Y ahí se ve perfectamente como el ajo y la zanahoria están incrustadas dentro de la carne. Ahí se ve perfectamente. Entonces aquí ya tenemos la carne mechada de olla a presión, que tiene un sabor súper intenso, sabor a vino, y está todo ahí adentro de la carne. Se cocinó durante una hora más o menos. Si lo hacen en olla convencional, tendrían que hacerlo más o menos. Si lo hacen en olla convencional, si lo hacen en olla convencional, entonces deberían demorarse mínimo 2 horas y media a 3 horas en que la carne quede bien, ¿ya? Ahora, mientras más presión, mientras más calor, la carne más se contrae. Esa es la desventaja. Pero se hace rápido. Ahora vamos a probar la otra carne. Vamos a ver cómo quedó la otra carne. Esta carne todavía está un poco tibia, pero dejé que se enfriara un poco también para poder cortarla. Vamos a ver cómo se comporta. Y esta carne, fíjense el color. No, se mueren. Es mucho más rosado. Si se fijan, esta carne está mucho más jugosa y rosada. Se ve ahí en cerca como los jugos de los tejidos conjuntivos que tiene dentro de la carne se han gelatinizado. Está más rosada y tiene mejor estructura. ¿Se ve cómo sale el jugo, no? Espectacular. El olor del ajo es mucho más potente. Como esto
bueno, la estructura de la proteína se ha mantenido, tiene el color más parecido al de un roast beef que una carne cocinada en una olla. Vamos a probar un poco esto. Mm, un sabor mucho más intenso. Muy rico. Mm, el sabor del ajo está maravilloso. Quiero que lo vean la diferencia. ¿Se ve bien ahí o no? ¿Sí? Mire, aquí entonces la carne más oscura, esta carne un poco más rosada, con mejor estructura, con el sabor del ajo más intenso, más jugosa, y esta carne mucho más blanda en cuanto a que se deshilacha sola. Esta tiene su estructura, pero aún así está blanda. Entonces ahí tenemos sous vide versus olla a presión. Y en cuanto a los caldos, me gustaría mostrárselos. Tenemos el jugo o el caldo de el sous vide, que es este, que si se fijan es un color mucho más oscuro. ¿Por qué? Porque esto solamente incorporé en la bolsa unos 200, una taza de vino tinto. ¿Ya? Nada más. En cambio acá ocupé casi una botella completa más un poco de agua. Entonces fíjense cómo el color intenso del vino está mucho más concentrado el sabor. Y en sabor, un sabor fuerte, rico, atomatado. El tomate se siente muy bien. Y acá pueden darse cuenta que el líquido es más translúcido. Es más como una sopa, ¿cierto? Como un consomé. Y el sabor de este caldo es... A ver. Este sabor es mucho más delicado, o sea, es menos potente, es menos fuerte, pero está muy rico. De hecho, este es lo que deberíamos reducir y hacer una salsa con este caldo. En este caso acá no habría que reducir nada, simplemente se filtra muy bien y se puede espesar con un poco de mantequilla o simplemente molemos todo lo que está dentro para generar esa típica salsa de carne mechada. Así que esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este unboxing de carnes mechadas y los dejo mirando qué cosa más bonita, miren esto de acá, precioso. Por otro lado, esta carne está más blanda. ¿Con cuál me quedo yo? Depende de lo que quiera lograr. Si quiero un plato super gourmet y ocupar técnicas modernas, bueno, ocupo sous vide porque gana mucho la carne y se pierde menos volumen. Pero la carne mechada, esa que se corta con el tenedor, típica de la olla a presión, de muchas horas de cocción, igual es súper rica. Así que ahí la decisión la tienen ustedes. Aquí yo les mostré nomás cómo funcionaba. Así que Castillo de Paula, la deuda está saldada y nos vemos en la próxima. Estén atentos al próximo concurso para que podamos hacer nuevas recetas. Que estén muy bien. Chao. Ya, la gran pregunta. No me puedo aguantar de decir esto porque tenía que probarla. Miren cómo se desarma la carne de la olla a presión. Ese sabor como para hacer un relleno de ravioles, como para poner encima unos tallarines o para acompañarla con puré como lo hicimos. Pero esta definitivamente tiene un sabor más intenso. Y tiene esa textura más de roast beef. El ajo muy potente. En sabor, tengo que decir que es superior la de sous vide. Es superior. En textura a lo mejor es distinta porque tiene más estructura. Entonces, como que no se desarma sola, pero uno al mascarla no tiene ninguna resistencia. Es muy fácil de comer. Mientras que la otra se desarma mucho más, se deshilacha, ¿se fijan? Pero el sabor, la potencia de la carne en sous vide es superior. Así que se mantiene la misma esencia, los mismos sabores, muy rico, muy chileno, pero debo decir que en sous vide queda mejor. Así que ese sería mi veredicto final. Chao chiquillos, que estén muy bien.